actual, pero permanente, crónica. Es una cuestión que ha existido desde siempre y que en nuestros tiempos, en nuestra actualidad, en el siglo XXI, se ha recrudecido, que es sobre todo la cuestión que tiene que ver con la sofística. Aquí vamos a hablar de la presunta filosofía de una persona importante y mediática como es Jordan Peterson. Recientemente este señor ha visitado España y ha hecho una intervención pública que ha sido objeto de comentario a través de diferentes medios, a través de diferentes periódicos y de diferentes medios de comunicación, con una presencia mediática importante. Y a mi juicio se ha hecho una valoración de esta situación y de su intervención que requiere cuando menos una reflexión importante. Jordan Peterson ha presentado una exposición de ideas que apela, promocionando uno de sus libros, a, y ya cito, las 12 reglas para vivir que todo hombre que se precie debería seguir. Esa es su idea. Como digo, diferentes medios de comunicación se han hecho eco de esta intervención y hablan de él como uno de los pensadores más influyentes, porque propone una serie de premisas para vivir con dignidad. Bien, aquí hablamos básicamente, si seguimos los términos que utiliza la prensa, hablamos básicamente de filosofía. Yo ya he dicho siempre que la filosofía apela a tres cosas. Los contenidos de la filosofía son tres, han sido siempre tres y siempre van a ser tres. La religión, sobre todo en el mundo antiguo, la política, sobre todo a partir de la edad contemporánea, y la autoayuda siempre. Es decir, la filosofía siempre habla y solamente habla de una de estas tres cosas, o la religión, o la política, o la autoayuda. En este caso, Jordan Peterson habla básicamente de autoayuda, que es lo que más necesita hoy día la gente, porque fracasada la religión en muchos aspectos, sobre todo en la geografía del llamado Occidente, y decepcionante la política, lo único que queda es vender autoayuda. Aquí consideramos, y siempre lo hemos hecho así, que la autoayuda es una de las principales formas de autoengaño. En primer lugar, porque nadie que necesite ayuda puede ayudarse a sí mismo, necesita la ayuda de otros. Por lo tanto, el propio término de autoayuda ya es de por sí un autoengaño. Pero es que el consumo de autoayuda lo único que provoca es una ansiedad del autoengaño, una ansiedad inconsciente del autoengaño. Hay que dejar muy claro desde el primer momento que en esta intervención no se pretende en absoluto hacer una crítica personal al señor Jordan Peterson. El señor Jordan Peterson es tan respetable como cualquier otra persona del mundo, y para mí merece el mayor respeto, como merece el mayor respeto Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Emilio Lledó o incluso William Shakespeare, por no mencionar también a George Steiner o cualquiera de los individuos que, calificados como pensadores, para mí son básicamente hablantes, es decir, son habladores. Cervantes tiene un entremés atribuido, no de autoría segura, que titula Los habladores. Los habladores son gente que básicamente habla. Sin embargo, no sé por qué razón en el siglo XXI y en todos los siglos a los habladores se les llama pensadores. Vamos a ver cuál es el pensamiento que aquí se contiene, porque, insisto, no vamos a criticar a la persona de Jordan Peterson, que me parece, por supuesto, tan respetable, insisto, como Jorge Luis Borges o Julio Cortázar o Harold Bloom. Aquí lo que vamos es a examinar su presunto pensamiento y el presunto contenido filosófico de su presunto pensamiento. Porque, insisto, para mí la mayor parte de estas personalidades, más que pensadores, son habladores. Y lean ustedes el entremés atribuido a Cervantes con el título de Los habladores, para percatarse de cuál es la diferencia entre el que piensa y el que habla, que son dos entidades completamente diferentes. Claro, Peterson se sitúa en sus libros y en sus intervenciones en la línea de lo que podríamos llamar la literatura parenética o la literatura de contenido sapiencial, es decir, es una literatura, o es un discurso, si lo prefieren, que proporciona consejos, que ayuda a la gente a vivir mejor. Pero claro, hay que delimitar en primer lugar qué es el concepto de lo mejor,
¿Cuál es el concepto de lo bueno? ¿En qué consiste la mejoría de la vida si se siguen estos presuntos consejos? Claro, como decía Séneca, no es grave el mal que admite consejo, pero la literatura parenética, que es antiquísima y que está de hecho en los orígenes de la mayor parte de la literatura, desde el libro bíblico de los Proverbios, desde los consejos que Don Quijote da a Sancho Panza antes de que vaya a ser gobernador efectivo de la imaginaria ínsula Barataria, es decir, la cantidad de parénesis, de contenido doctrinal que puede haber en el refranero. Nietzsche, tengas en cuenta que Nietzsche convierte la filosofía en un refranero, básicamente, es decir, en un despliegue de aforismos. Es decir, que toda la parénesis que la historia de la literatura proporciona se revive sobre todo en épocas de sofística. Claro, en el mundo antiguo, en las civilizaciones pretéritas, junto con los filósofos, que serían la dimensión noble de todo esto, estaban los arúspices, que interpretaban el futuro a partir de las vísceras de un animal abierto o sacrificado. Estaban los chamanes, que presuntamente resucitaban a los muertos y dialogaban con ellos a propósito del futuro, como si un muerto supiera del futuro más que los vivos saben del presente. Estaban los agoreros, los que interpretaban el vuelo o el canto de los pájaros, incurriendo en una especie de ornitoscopia. Estaban los que practicaban la metoposcopia, es decir, interpretar el futuro a partir de las líneas que configuran el rostro humano. Estaban los nigromantes, los hechiceros, los magos, es decir, todo este tipo de figuras y de personajes que pueblan no solo la literatura antigua y que hoy día se han transformado en habladores, por nombre noble, pensadores, de tal manera que nos aconsejan acerca de cómo tenemos que vivir. Y esto es una cuestión muy, muy simpática, porque ocupan nichos ideológicos, parcelas ideológicas, cuya rentabilidad económica naturalmente es lo suficientemente valiosa como para ejercerla, porque de otro modo no tendría ningún sentido, ningún valor. Hoy día, insisto, estos nigromantes, arúspices, agoreros, chamanes, hermeneutas del más allá, se convierten en filósofos, que, insisto, ya no practican tanto la religión, porque eso es un papel que corresponde más bien a los curas, cuya crisis vocacional es manifiesta, ni tampoco a los políticos, porque la política cada día decepciona más, es decir, la democracia desemboca en un fracaso emocional y en un fracaso político que engendra, pues, abstención, que engendra la búsqueda que el ser humano experimenta hacia otros caminos. Entonces, ¿cuál es el terreno que le queda a la filosofía? El terreno de la autoayuda. Ustedes piensen siempre en de qué hablan los filósofos. Los filósofos hablan de religión, sobre todo los antiguos. Los de la Edad Moderna hablan de política, y los actuales básicamente hablan de autoayuda. ¿Por qué? Pues porque la autoayuda, es decir, el autoengaño, es lo que más necesita la gente. La autoayuda surge, la necesidad de autoayuda surge con la carencia de conocimientos. Cuando el ser humano carece de conocimientos técnicos, de conocimientos científicos, o incluso poseyéndolos, pero no asimilándolos ni administrándolos como es debido, el ser humano siente una necesidad cada vez más creciente de autoayuda, de ayuda emocional. Y esto supone el negocio extraordinario de todo tipo de sofistas que venden este tipo de autoayuda. En plan, come cebolla que te crece el pelo, por ejemplo, ¿no? Son los vendedores de crecepelo o los vendedores de lo que sea, básicamente. Entonces, vamos a citar algunos de estos fragmentos de los que se ha hecho mediáticamente eco la prensa, de este presunto pensamiento de Peterson, de Jordan Peterson, y vamos a ver cuál es el calado de ese pensamiento, vamos a ver cuál es la originalidad de este pensamiento. Porque claro, un pensamiento es valioso en la medida en que es original, pero ocurre que cuando la gente no tiene formación, percibe como original cualquier cosa de la que se le hable. Es como el que no tiene memoria. Para el que no tiene memoria, todos los días son una auténtica novedad, porque no se acuerda de lo que hizo ayer. Entonces, claro, cuando la gente no tiene conocimientos, cualquier cantamañanas le puede contar el cuento de la Cenicienta o de Blancanieves y los 7 enanitos, del Caperucita y el Lobo Feroz, o de Pulgarcito y sus hermanos, y considerar que esta es una narración completamente original, valiosísima, y sin la cual el mundo no puede seguir moviéndose, ¿no? Como se suele decir, vivir en la Tierra es caro, pero al menos te permite un viaje gratis cada año alrededor del Sol. Bueno, pues esta gente cuenta este tipo de cosas desde la solemnidad de lo obvio, y resulta, pues, como el flautista de Hamelín, que tiene muchos seguidores. Ahora resulta que si en el cuento del flautista de Hamelín se hablaba de
de ratones, bueno, pues en el mundo actual no se habla en tales términos, desde luego, se habla de seguidores, pero los ratones también eran seguidores del flautista. Todos tenemos muchos seguidores y no hay que confundir unas cosas con otras, pero en realidad cuando se sigue a alguien, cuando se sigue el pensamiento de alguien, se sigue por algo. Entonces conviene saber por qué razón seguimos el pensamiento de una persona y si realmente lo que seguimos de esa persona es un pensamiento o es simplemente la carencia de nuestros propios conocimientos que no se ven satisfechos con ese pensamiento que recibimos. Vamos a analizar el pensamiento de Jordan Peterson, porque, insisto, lo que antes hacían los arúspices, los augures y los chamanes, hoy lo hacen los gurús, los pseudofilósofos, porque prácticamente todo filósofo es un sofista que ejerce la filosofía de manera excéntrica. Es decir, la filosofía es una forma excéntrica de ejercer la sofística. De tal manera que, insisto, lo que antaño hacían los chamanes, los augures, los adivinos, los hechiceros, los nigromantes, los ornitoscopistas, hoy día lo hacen los geopolíticos, que hablan del apocalipsis que va a producirse y que nunca se produce, por cierto, los gurús y los que venden autoayuda en nombre de la filosofía. Vamos a examinar, insisto, el pensamiento de Peterson. Se dice de él que es uno de los intelectuales más influyentes. ¿Influyentes en qué? Vamos a ver en qué influyen. En la emoción de la gente, es decir, en las ideologías. Las ideologías son formas de organizar colectivamente la ignorancia colectiva. A mayor ignorancia colectiva, mayor poder influyente por parte de quienes nada tienen que decir. Es decir, si alguien es capaz de convencer a otra persona de que comiendo cebolla te crece el pelo, por ejemplo, pues eso significa que las competencias nutritivas de esa persona son muy escasas. Es decir, es mejor que consulte con un endocrino, pero no con un sofista. Y por otro lado se dice que es un pensador de referencia en todo el mundo. Claro, Clarín en La Regenta decía que en Vetusta todo el mundo se andaba muy pronto, todo el mundo se recorría muy pronto. Entonces, claro, hay pensadores que son influyentes en todo un mundo que se recorre pronto en el espacio y que se recorre pronto en el tiempo. Claro, un pensador, pero ¿un pensador de qué? ¿En qué piensa? Una persona que escribe un libro como este, en el que se nos dicen cosas como estas. Las 12 reglas para vivir que todos deberíamos seguir para evitar el caos. La pregunta es, ¿qué es el caos? Entonces el caos se dice que es lo contrario del orden. Claro, eso es genial, porque claro, dice, ¿qué es la química? La química es todo lo que, siendo química, está fuera de lo que no es química. ¿De acuerdo? Son definiciones completamente replicativas y estupendas. Pero citemos a Peterson. Dice él, el orden es la rutina, la tradición, lo conocido, la estabilidad, la certidumbre. Yo tengo la impresión de estar leyendo a Derrida. Si ustedes han leído a Derrida, verán que es más o menos lo mismo. Pero Peterson habla con metáforas más claras, más simples. El caos es lo nuevo, lo desconocido, lo que nos desafía. Claro, esto es lo mismo que dirimir entre el consciente y el inconsciente. Si ustedes coinciden con Freud en un momento dado, leyendo alguno de sus libros, verán que para Freud el consciente, lo consciente es el orden, la rutina, la tradición, lo conocido, la estabilidad, y el inconsciente es el caos, lo nuevo, lo desconocido, lo que nos desafía. Es decir, son las mismas metáforas de siempre, pero con nombres nuevos, adaptados a el tercer mundo semántico del público al que nos dirigimos. Habitamos el orden rodeado por el caos, ocupamos territorio conocido rodeado por lo desconocido. Claro, de modo que caos y orden son fundamentales porque todas las situaciones que vivimos se forman a partir de ambos. Bueno, podemos decir, Tales de Mileto podría suscribir estas palabras. Estamos en un pensamiento nivel presocrático. Es decir, con figuras y con metáforas, porque esto no es más que un juego de palabras. Ahora bien, hay gente a la que el juego de palabras le seduce enormemente. No discutamos esto, pero en realidad, ¿qué quiere decir todo esto? Porque donde decimos caos y orden podemos decir agua y fuego. Podemos decir, de modo que agua y fuego son fundamentales porque todas las situaciones que vivimos se forman a partir de ambos, agua y fuego. O materia-forma, y así seducimos a aquellos a los que les gusta la gnosiología. O podemos hablar de objeto-sujeto, y así seducimos a todos a los que les gusta la epistemología, porque podemos decir, de modo que objeto y sujeto son fundamentales, porque todas las situaciones que vivimos se forman a partir de ambos. Y de esa manera seducimos a los románticos idealistas, y de la forma de Peterson, de la forma de hablar de Peterson, seducimos a los milenaristas del siglo XXI.
Pero claro, es un engañalistos, no un engañabobos, no, esto es un engañalistos. Claro, y añade después una frase donde viene a decir, pero yo tengo la solución. Es decir, vivimos enfrentándonos al caos, pero yo tengo la solución. Es decir, yo tengo la cebolla que consumida te hace crecer el pelo. El orden no es suficiente, pues siempre hay cosas nuevas e importantes que quedan por aprender. No, bueno, vamos, eso como que sí. Hay que tener un pie en lo que ya se domina y entiende, y otro en lo que se está descubriendo, toma presente continuo por parte del traductor, y otro en lo que se descubre y se aprende a dominar. El caos nos ayuda a desarrollarnos, mientras que la sobreprotección nos hará fracasar cuando inevitablemente llegue algo peligroso, inesperado y también cargado de oportunidades. Es decir, todo uno y lo mismo, esto es un despliegue de fuegos artificiales verbalmente desarrollado. Claro, ¿la solución cuál es? El crecepelo que yo tengo, ¿no? Dicen. Y aquí empezamos con las 12 tesis que, según este hablador llamado pensador, nos permiten vivir mejor o llevar una vida mejor. La primera tesis pero impresionante, vamos. Es una tesis de ergonomía, así de simple. Porque la primera tesis es, por supuesto, todo en modalidad imperativa, es una orden siempre, ¿no? Enderézate y mantén los hombros hacia atrás. Claro, esta es una tesis de ergonomía, pero completamente. O sea, un fabricante de sillones o un fabricante de cualquier tipo de instrumento donde el ser humano, un fabricante de camas, ¿no? Enderézate y mantén los hombros hacia atrás. Cuando estamos durmiendo también, cuando estamos haciendo cositas también. Claro, enderézate y mantén los hombros hacia atrás. Ustedes imagínense que entremos en clase enderezados y con los hombros hacia atrás, sacando ahí todo, ¿no? Lo que hay que sacar. Claro, esto es grotesco, completamente grotesco, porque habrá alguna persona que se lo tome tan en serio que bueno, pues claro, será un Don Quijote de sacapechos, ¿no? Y claro, erguirse con los hombros hacia atrás no es solo algo físico, es algo también mental. Claro, aquí ya empezamos a enriquecer la dimensión física con componentes psicológicos y empezamos a incurrir en el mismo problema en el que incurren aquellos a quienes Peterson dirige todo su contraargumentario, es decir, reducir el mundo físico a una inquietud o a un imperativo psicológico es el primer planteamiento de la sofística que trata de engañar, que trata de convencer con argumentos falsos. Engaña mediante el acto de convencer con argumentos falsos. Claro, esto es una expresión completamente grotesca. O sea, imagínense ustedes que vayamos todos caminando por la calle enderezados y con los hombros hacia atrás. Claro, esto es el Homo sapiens erectus, 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 y habrá alguien que ponga erectus algo más que los hombros todavía, ¿no? Porque podría decir también, etcétera, ¿no? Era como esa copla popular que en Galicia se dice, ¿no? A Xancarallanda levaron preso por ir por la calle co carallo teso. Claro, esta es una canción popular del folclore y de la cultura que en Galicia pues cualquiera ha podido oír con frecuencia. Pues claro, mucho antes que esta tesis de ergonomía se hiciera pública, Xancarallanda ya sabía cómo andar por la calle. Tesis número 2. Esta es una tesis de hedonismo narcisista, egoísta y también onanista. Porque la tesis número 2 dice, trátate a ti mismo como si fueras alguien que depende de ti. Claro, esto es muy curioso, ¿no? Porque claro, eso es como decir, trata a tu mano izquierda como si fuera algo que depende de ti. Bien, correcto, o sea, trata a tu oreja como si fuera algo que depende de ti, o trata a otros órganos que tengas como si dependieran de ti. Evidentemente. Entonces, claro, esta es una tesis de hedonismo, pues naturalmente narcisista, hedonista, de hedonismo narcisista, egoísta e incluso también onanista, es decir, trátate bien. Bueno, pero ¿hasta qué punto, no? ¿Y hasta qué punto? Trátate bien, pero no tan a solas como para que no disfrutes de lo que la relación dialógica o multidialógica, vamos a decir, pueda requerir. Claro, esto ya los límites los pone cada uno. Entonces advierte, cito, ante la presencia del mal en el mundo, claro, habría que ver qué es el mal, porque claro, para unos el mal es una cosa y para otros el mal es otra cosa.
Para un trabajador el mal es el colega y para alguien que no tenga trabajo, pues el mal es precisamente carecer de trabajo, claro, depende. Ante la presencia del mal en el mundo, un cierto odio a la humanidad es comprensible. Bueno, esto no le veo la lógica al asunto, realmente. O sea, porque uno no es responsable del mal que haya ni en el mundo, ni en la humanidad, ni siquiera en la comunidad de vecinos. Claro, es como si uno tiene un problema con un vecino y odia a la comunidad de vecinos. Esto es de un infantilismo sobrenatural. Todos tenemos a veces la oscura fantasía de que debería erradicarse toda presencia humana del mundo. Esto no es una oscura fantasía, esto es simplemente una ignorancia de la realidad. Pero el odio hacia uno mismo y la humanidad debe equilibrarse con la gratitud por la tradición y por el Estado. Eso es lo mismo que decir que el gusto por la velocidad debe hacerse compatible con el gusto por el tocino. O sea, exactamente lo mismo. O sea, la frase no tiene absolutamente ningún sentido. Así como el asombro ante lo que personas normales y corrientes consiguen. Ir erguidos por la calle, ¿no? Eso sin mencionar los logros de las personas excepcionales. Claro, pero ¿cómo sabemos que un logro es importante y que una persona es excepcional si no tenemos criterios? Y luego, claro, cuando se habla de misantropía y cuando se habla de odio a la humanidad, etcétera, etcétera, ¿ustedes han leído El misántropo de Molière? La crítica que Molière, a través del personaje Alcestes, hace a una sociedad donde la vida y la franqueza son imposibles. ¿Ustedes han leído Timón de Atenas de Shakespeare? Donde se da toda una lección sobre la misantropía trágica. La misantropía trágica la tienen en Timón de Atenas de Shakespeare, y la misantropía cómica la tienen en El misántropo de Molière, protagonizado por Alceste. Entonces, ahí tienen lecciones literarias de lo que en formato cómico y en formato trágico es la misantropía. Y si quieren vivir la misantropía, pónganse a trabajar, pónganse a trabajar. O sea, dejen de filosofar, reemplacen la filosofía por el trabajo, y verán cómo la vida adquiere un relieve mucho más importante, porque les exigirá hacerse compatible con la realidad. Entonces, claro, pónganse a trabajar, es la mejor forma de autoayuda. Pónganse a trabajar, en lugar de trátate como a ti mismo, como si fueras alguien que depende de ti, y todas esas imaginaciones. Tercera tesis. La tercera tesis dice, hazte amigo de personas que quieren lo mejor para ti. Claro, esta es una tesis de subordinación inconsciente. Es la tesis de la subordinación inconsciente. Entonces, hazte amigo de personas que quieran lo mejor para ti. ¿Y qué es lo mejor para ti? ¿Sabes tú qué es lo mejor para ti? Si tú sabes qué es lo mejor para ti, no tienes que hacerte amigo de nadie, que se hagan ellos amigos tuyos. En definitiva, es que la amistad no se articula en función de aquel que quiere lo mejor para ti. Es que eso no es amistad. Eso es subordinación diferida y de manera totalmente inconsciente. Es decir, voy detrás de quien me cuida, voy detrás de quien me quiere. Esto es autoayuda. Esto es la subordinación más absoluta que puede haber. Esto es generar una dependencia emocional e intelectual absolutamente nefasta e irrevocable. Si esto es la autoayuda, madre mía, ¿cómo será entonces la autodestrucción? ¿No? Es decir, primero, si alguien sabe qué es lo mejor para uno, no necesita andar estableciendo relaciones de amistad para que lo ayuden. Hazte amigo de personas que quieren lo mejor para ti. Pero esto es retrogradar completamente el concepto de amistad, que ha de ser totalmente gratuita, porque desde el momento en que está condicionada ya no es amistad, ya es una relación mediatizada por intereses espurios. Claro, esta es una tesis, insisto, de subordinación inconsciente. Esto es no tener amigos, esto es tener subordinados o declararse subordinado de alguien, ¿no? Realmente. Entonces, claro, y aconseja no confundir la lealtad con la estupidez. Yo también aconsejo no confundir la velocidad con el tocino, pero cada uno que haga lo que quiera. Cuarta tesis. Esta es muy buena, Esta es pero buena. La cuarta tesis dice, compárate, todo va en imperativos, Nótese que la autoayuda siempre es imperativa. Compárate con quien eras ayer, no con la persona inútil que eres hoy. Esta es una tesis de presunción de inteligencia pretérita. Esto es muy bueno. Es una tesis de presunción de inteligencia pretérita porque se supone que hubo un tiempo pasado en el que fuimos útiles, inteligentes, guapos, valiosos e incluso hasta interesantes, y que en el momento presente no lo somos. Entonces, claro, presupone que alguna vez fuimos algo valioso, cosa que tal vez nunca ocurrió.
porque cualquier tiempo pasado desde el punto de vista de la inteligencia nunca fue mejor, salvo que lleguemos a una senescencia o a una enfermedad o a una vejez o a un deterioro de la salud. Pero por lo común, la gente, cuanto más joven es, menos competencias tiene en su vida. Entonces, claro, compárate con quien eras ayer, no con la persona inútil que eres hoy, supone, en primer lugar, acreditarte como inútil en el momento presente. Claro, si alguien está dispuesto a hacer eso, allá su responsabilidad. En segundo lugar, supone creer que en el tiempo pasado fuiste inteligente, fuiste valioso, fuiste útil, y tienes que compararte con aquella época. Es decir, ¿por qué no te comparas cuando estabas en el feto materno? Quizás a lo mejor ahí tenías más inteligencia de la que tuviste después. Claro, es que es una situación tan tremendamente ridícula que uno lo que solo puede hacer ante este tipo de cosas es soportar el ataque de risa como mejor pueda. Claro, es que esto es que es tremendo. Y cito: así que tienes que darle a la vida un sentido pleno y necesario. ¿Y cómo se da a la vida un sentido pleno y necesario? Pues unos se lo dan trabajando, otros escribiendo libros, otros dando conferencias, otros tocando el piano, otros simplemente criando sus hijos, otros ganando dinero para mantener a su familia, otros haciendo el payaso. Es decir, cada uno da a su vida el sentido que estima oportuno, y después están aquellos que dan a su vida un sentido falso, un falso sentido, un pseudo sentido, que suele ser el 90% de los casos. Entonces, así que tienes que darle a la vida un sentido pleno y necesario. Contemplar tu existencia como un todo y ponerte como meta que cada día sea un poquito mejor que el anterior, pero siempre poniéndote un objetivo modesto. Sí, yo aquí subrayaría lo del objetivo modesto, porque si te encuentras en esa tesitura, lo mejor es que te lo tomes con calma, macho, porque vamos, lo de compararte con quien eras ayer y no con la persona inútil que eres hoy, además de llamarte inútil, te hace creer que en algún momento dado fuiste útil o inteligente. Tesis número 5, esta también es buena, ¿eh? La tesis número 5, imperativa, como todas, dice: no permitas que tus hijos hagan cosas que detestas. No permitas que tus hijos hagan cosas que detestas. Esta es la tesis de autoridad imaginaria, la tesis de autoridad emocional imaginaria. Es decir, te crees que tienes autoridad y te lo crees imaginariamente porque en realidad no la tienes. O sea, no permitas que tus hijos hagan cosas que detestas. ¿A partir de qué edad de tus hijos? Cuando tus hijos tienen 20 años no les vas a permitir que hagan cosas que detestas. Cuando tus hijos tienen meses de edad. Claro, es una tesis que te hace creer que dispones de una autoridad de la que en realidad careces. Es un autoengaño constante. Y advierte: unas estructuras sociales complejas sirven para reducir, no para exacerbar, las tendencias violentas de los seres humanos. Bueno, la afirmación contraria de esta oración es perfectamente coherente, porque si nosotros, en lugar de leer lo que acabamos de leer, que es lo que, según su libro dice, leyéramos: unas estructuras sociales simples sirven para ampliar, no para exacerbar, las tendencias violentas de los seres humanos. La frase sigue sonando igual de bien y dice lo mismo, nada. O sea, no significa absolutamente nada, porque volver la frase negativa, es decir, hacer una conversión negativa de la afirmación, nos lleva al mismo lugar al que nos llevaba la frase en su versión afirmativa. Es decir, nada. Es una eufonía completamente carente de contenido. Y luego dice que la gente mejora con la edad, o empeora, según. Hay gente que mejora y hay gente que empeora, y hay gente que ni mejora ni empeora porque no evoluciona ni por ella no pasan los años. Claro, cuando se le dice a alguien: hombre, por ti no pasan los años, porque está como estaba cuando tenía 10, tiene la misma edad mental que 10, ¿no? Y advierte: los niños de 2 años son las personas más violentas que existen. Sí, desde luego, los niños de 2 años arrojan bombas atómicas, vamos, destruyen el mundo. Son las personas más violentas que existen. Dan patadas, pegan y muerden. O sea, esto, vamos, es criminal. Es decir, pues los niños de 2 años es que nos matan a todos. O sea, no tengan niños de 2 años porque su vida corre peligro. Es decir, los niños de 2 años son las personas más violentas que existen. Dan patadas, pegan y muerden. Ya ven, lo peor. Lo hacen, entre otras cosas, para descubrir los verdaderos límites del comportamiento permisible. Son como personas ciegas que van buscando una pared. Tienen que empujar, probar y ver dónde quedan las fronteras reales. No, esto lo hace el ser humano en todas las etapas de su vida. El ser humano básicamente está comprobando y está verificando el alcance de sus posibilidades de libertad, porque la libertad del ser humano llega hasta donde se impone sobre la libertad del contrario. Y en esa frontera, en ese himen, se determina y se objetiva el poder. De tal manera que eso lo hacen los niños de 2 años, los niños de 20 años, los niños de 40 años y
las personas en cualquier etapa de su vida si tienen objetivos que imponer al prójimo. Por lo tanto, dejemos el ejemplo de los niños de 2 años. Y advierte que hay que moldear y que educar, que hay que disciplinar a un niño, que es un acto de responsabilidad. En eso estamos todos de acuerdo. Pero ¿cuál es el código de la educación? ¿Cuál es el código de la disciplina? ¿Cuál es el código de ese molde que se plantea? Eso es lo que realmente se debate, y respecto a lo cual no hay siempre consenso ni uniformidad. Tesis número 6. Esta es la falacia de la afirmación del consecuente, y lo vamos a explicar. Dice, la tesis número 6, antes de criticar tu vida, asegúrate de tener tu vida en perfecto orden. Vamos a ver, si tienes tu vida en perfecto orden no tiene ningún sentido la crítica, porque un sistema perfecto no es soluble en la crítica, no admite crítica, no es susceptible de crítica. Entonces, claro, antes de criticar tu vida, asegúrate de que es incriticable. Bueno, pues es que eso es la falacia de la afirmación del consecuente, es una petición de principio. Es decir, una vida perfecta no necesita crítica, es impermeable a la crítica. Esto es una forma de autoengaño, es decir, yo estoy muy bien, no necesito que me critiquen. Eso es como la persona que tiene un problema cardiovascular y dice, no, yo estoy muy bien, no necesito tratamiento para curar mis problemas cardiovasculares. Bueno, es una forma de autoengaño. Estupendo. Tesis número 7. Claro, la tesis número 7 es buena, que es que se supera el tema cada vez, ¿no? Dedica tus esfuerzos, de nuevo siempre el imperativo, dedica tus esfuerzos a hacer cosas con significado, esto es muy sosiriano, ¿no? Sustituimos el significante por el esfuerzo. Dedica tus esfuerzos, no tu significante, que en definitiva es el cuerpo, ¿no? A hacer cosas con significado, pero no hacer aquello que más te convenga, como si lo conveniente no tuviera significado, es decir, a veces lo conveniente es lo que más significado tiene. Entonces, claro, este es el postulado de ansiedad del significado trascendente, este es el postulado de ansiedad trascendental, Dedícate a hacer cosas que tienen significado, aunque no te convengan. Pues de esa manera vas directamente al fracaso, tío, pero vamos, tú imagínate que te pones a volar por una montaña abajo, y dices, porque para mí tiene mucho significado volar, pues como no lleves un parapente o lo hagas en un helicóptero, te vas al vacío, indudablemente. Entonces, dedica tus esfuerzos a hacer cosas con significado, no aquello que más te convenga. Como te dediques a hacer aquello que es lo que menos te conviene, es decir, en 5 minutos habrás fracasado irrevocablemente en tu vida. Pero, insisto, este es el postulado de la ansiedad trascendental, el postulado del significado trascendente, el postulado que impulsa al ser humano a satisfacer una ansiedad orientada hacia un significado trascendente. Esto es el principio de la psicosis, de la locura, perder de vista la realidad, perder de vista lo conveniente. Claro, buscar sentido en el amparo de falsos sentidos, o buscar sentido a la vida o bajo el amparo, bajo el signo de falsos referentes, es el atajo hacia el fracaso, absolutamente, absolutamente. Debemos optar por lo que tiene significado frente a lo que nos conviene o nos apetece, pero es que lo que nos conviene y nos apetece también tiene significado. Es que las apetencias no son absurdas, y las conveniencias en absoluto son absurdas, son absolutamente estratégicas, completamente. De hecho, el deseo es una estrategia que ninguna prevención puede detener. Es decir, no hay nada que posea más significado que aquello, para Nietzsche así lo sería, no hay nada que posea más significado que aquello que responde a una razón vital, o que responde a un irracionalismo vital, a una sinrazón vital. Claro, para el nazismo estaba lleno de significados terminar a determinadas personas, simplemente porque los criterios en virtud de los cuales calificaban a esas personas eran incompatibles con los principios del nacionalsocialismo o del socialismo nacionalista. Por lo tanto, estas son afirmaciones peligrosísimas que pueden llevar al ser humano al fracaso, pero en cuestión de segundos. Punto número 8. Esto es un error enorme. Seguir literalmente, y en sentido no literal también, esta recomendación, la número 8, es una equivocación terrible. Dice el punto número 8, la tesis número 8, di la verdad, o al menos no mientas. Probablemente no han leído, si alguien que piensa así no ha leído el Fausto de Goethe. El Fausto de Goethe
tiene una frase en la que Mefistófeles le dice al doctor Fausto, al listo, inteligentísimo y erudito doctor Fausto, le dice, la verdad es el peor de todos los recursos. La verdad es el peor de todos los recursos. Entonces, como vayas por la vida diciendo la verdad, lo más probable es que no andes ni siquiera 100 metros. Por lo tanto, ve por la vida diciendo la verdad, que ya verás cómo no llegas, pero es que ni a los 100 metros, pero ni a los 100 metros. Es decir, decir la verdad es un atajo para el fracaso. Es decir, el título de la película sería Un atajo para el fracaso, y la primera frase de la película sería di la verdad o al menos no mientas. Es decir, es un personaje que muere antes de llegar a la mitad de la película, vamos, pero sin duda ninguna. Esto es el idealismo de la virtud. Esta tesis, la número 8, di la verdad o al menos no mientas, es el idealismo de la virtud. Es creerse superior por decir la verdad. Pero si la verdad ya la sabe todo el mundo, si lo que hace posible el funcionamiento de la vida es la discreción y la prudencia en el manejo de la verdad, mediante el uso y la gestión de la mentira, que eso es la propaganda, en definitiva, el uso y la gestión de la mentira, por mero instinto de supervivencia. Decir la verdad supone convertirse en un objetivo absolutamente vulnerable en todos los frentes. Como digas la verdad en tu trabajo, te acaban echando. Como digas la verdad en determinados contextos científicos y académicos, resultarás proscrito. Es decir, como digas una verdad literaria, harás mala literatura, porque la literatura no declara ninguna verdad abiertamente, sino que desafía la inteligencia humana para poder encontrar esa verdad a través de procedimientos racionalmente muy sofisticados y muy sutiles, muy estratégicos. Es decir, la verdad no se puede comunicar en todos los contextos de cualquier manera porque es imposible de hacer, de tal manera que decir la verdad te convierte en un objetivo absolutamente vulnerable. Es decir, no llegas al final de tu propia película. No llegas al final de tu propia película de ninguna manera. Tesis número 9. Esta tesis es una tesis que Peterson debería tener muy en cuenta, él mismo. Tesis número 9. Da por hecho que la persona a la que escuchas puede saber algo que tú no sabes. Eso seguro, eso siempre, absolutamente siempre. Absolutamente siempre. Claro, esta es la tesis de la negación de la dialéctica. Es la tesis de la negación de la dialéctica porque prohíbe la polémica, prohíbe la discusión. Es una prescripción de la disputa, en definitiva. Da por hecho que la persona a la que escuchas puede saber algo que tú no sabes. Es decir, da por hecho que la persona a la que escuchas no la puede rebatir, porque tiene conocimientos que tú desconoces y a los que nunca vas a llegar. Entonces, claro, la explicación que da es la siguiente. La gente organiza su cabeza conversando y debemos rechazar el tipo de conversación en que no se escucha al otro porque se piensa en cómo rebatirlo. La traducción siempre incurre en un presente continuo, porque se está pensando. No, porque se piensa, presente indicativo, porque se piensa en cómo rebatirlo. Pero es que pensar en cómo rebatir a alguien es el ejercicio más importante de inteligencia. La contraargumentación, eso es la dialéctica, que era una materia que ya se impartía desde los clásicos y humanistas y sobre todo a lo largo de la Edad Media. No se puede prescribir la dialéctica de ninguna manera porque entonces estamos imponiendo la interdicción científica, entonces estamos imponiendo completamente el cese de actividad crítica, estamos reemplazando la dialéctica por el diálogo. En definitiva, Peterson incurre en los mismos argumentos que él mismo dice combatir ante sus adversarios, participa de los mismos problemas y de las mismas limitaciones que aquellos adversarios a los que dice enfrentarse, los posmodernos, en definitiva. Claro, pensar en cómo rebatir se llama ejercer la dialéctica. Entonces, dar por hecho que la persona a la que se habla o a la que se escucha sabe algo que tú ignoras, pues evidentemente implica reconocer la inferioridad cognoscitiva, emocional, intelectual y dialéctica ante el que se habla, pero reconocerla de manera propia a los términos de una rendición. Esta tesis es la tesis de la negación de la dialéctica, completamente, pero completamente. Tesis número 10. A la hora de hablar, exprésate con precisión. Bueno, vamos a ver, cuando yo tenía 4 años y me llevaron al colegio por vez primera, siempre me dijeron que cuando hablara lo hiciera con precisión. Y antes de ir al colegio también. Esto es una tesis infantil, completamente. Es la tesis básica de la comunicación infantil y juvenil. Infantil y juvenil. Exprésate con precisión cuando hablas, para eso cállate. Es decir, si no vas a hablar con precisión, guarda silencio. Claro, si no vas a tocar bien el piano, no lo toques. Otra cosa es que te engañes a ti mismo y toques mal y creas que lo haces bien, como aquel que hablaba en prosa sin saberlo, a todos nos pasa, ¿no? A mí el primero, y ya quisiera yo tocar bien el piano, pero bueno, uno hace lo que puede.
Ahora, claro, yo no soy un profesional de la música, yo soy un estudiante. Ahora bien, a la hora de hablar, exprésate con precisión, hombre, es lo mínimo que se puede pedir, ¿no? Lo mínimo que se puede pedir de un profesor de español es que sepa hablar bien español y que en lugar de usar presentes continuos en inglés, pues utilice presentes indicativos, que utilice verbos en infinitivos regidos por un verbo principal y cosas por el estilo. Pero esta es una tesis básica de comunicación infantil y juvenil, infantil y juvenil, que cada vez van más juntas lo de infantil y juvenil. Y claro, advierte, ayuda a simplificar las ideas y las cosas, a distinguirlas las unas de las otras y así hacemos más específicas y útiles. Claro, esto es lo mismo que decir que la M con la A, ma, la P con la I, pi, y así sucesivamente. Entonces, estamos en este nivel, vale, nada que discutir. Luego hay dos tesis más, que son la número 11 y la número 12, que eso ya me van a permitir que yo esto ya no me lo tome en serio. No es que me lo haya tomado en serio hasta ahora, pero al menos hablo para personas inteligentes. Yo siempre he hecho una interpretación de la literatura que está destinada al pueblo llano, pero al pueblo llano constituido por personas inteligentes. Otra cuestión es que se incorporen los que quieran, eso es un problema de cada uno. Pero yo siempre he hablado de literatura con mucho respeto para mis interlocutores, para mis oyentes y para aquellas personas que en cualquier circunstancia puedan tener interés en lo que digo. Siempre he hablado con mucho respeto para todo el mundo. Pero hay cosas que evidentemente no se pueden tomar en serio. Las dos últimas tesis no son tesis, ni son nada, son ocurrencias, son completamente ocurrencias. ¿Y una ocurrencia qué es? Una ocurrencia es algo que a uno se le ocurre sin venir a cuento de nada, pero que la gente recibe como si fuera algo muy valioso en este contexto. Entonces, la tesis número 11, que es la ocurrencia número 11, dice: deja en paz a los chavales que montan en monopatín. Claro, eso es lo mismo que si decimos deja en paz al agua de lluvia cuando cae, o deja en paz a las moscas cuando vuelan. No tengo nada que decir sobre este tema. La ocurrencia número 12 es mucho mejor que todas las anteriores juntas. Yo realmente, si lo hubiera dejado en 10, mejor. Pero vamos, llegamos hasta la 12, no quiero ni imaginar cómo sería la 13. De haberla. Como en los aviones no hay tesis 13, no hay sitial número 13. Bien, 12 y última, a Dios gracias. Si te encuentras a un gato por la calle, acarícialo. Bueno, vamos a ver. Como vayas por la calle acariciando gatos, volverás a casa con un montón de arañazos, porque los felinos, precisamente, son criaturas que se dejan acariciar mal. Los felinos son animales que difícilmente se dejan domesticar y acariciar. Ya el gato bastante tiene que aguantar de mucha gente. Pero claro, es curioso que te encuentras un gato por la calle, acarícialo. ¿Y por qué no una rata? Por ejemplo, te encuentras una rata por la calle, acaríciala, ¿no? Bueno, pero es el gato, no la rata. Es más felino que musorita este pensamiento. Pero, claro, y también podríamos decir, bueno, si te encuentras un sapo, dale besos hasta que se convierta en príncipe. Claro, imagínense ustedes, ¿no?, la cantidad de sapos besados que habría por ahí, en fin, imagínense ustedes, ¿no? Hay gente para todo. Entonces, claro, estos son ocurrencias, de tal manera que presentar estas tesis como un contenido filosófico o como un contenido inteligente es un acto irónico, completamente irónico, graciosísimo, pero hasta tal punto lo es, que aquí el problema no es que alguien pueda decir esto, aquí el problema es que sociológicamente esto pueda atraer a tanta gente como fenómeno de masas en nombre de la filosofía. Oigan, mire, la filosofía es otra cosa. La filosofía es otra cosa completamente diferente. La filosofía es el modo de relacionar las ideas de las que disponemos y en virtud de las cuales actuamos, pensamos y organizamos nuestra vida. Entonces, claro, si organizamos nuestra vida conforme a este conjunto de ideas, a este arsenal de ideas, no sobreviviríamos 24 horas. De tal manera que si estos son los 12 consejos o las 12 ocurrencias, no sé si para vender un libro o para organizar la vida, pues el desastre está asegurado. Ahora, una característica de nuestro tiempo es que debido a la gran cantidad de conocimientos que hay y debido, por otro lado, a la falta de inteligencia, hay que decirlo abiertamente, de muchos seres humanos, el conocimiento es objeto de burla y la estupidez es objeto de admiración. Es decir, se hace chistes del conocimiento y de las ocurrencias ridículas
se hace, digamos, un pedestal de sabiduría. Y esto, claro, es un mundo del revés, completamente, es un mundo al revés, es el tópico de la retórica del mundo al revés, ¿no? Como decía Lope de Vega, un poeta rico haciendo versos, ¿no? Pues es lo mismo que un filósofo trabajador, ¿no? Realmente uno trabaja el sofista, pero no el filósofo consume los argumentos del sofista, en definitiva. Otras ocurrencias del libro. Dice, para resurgir hay que articular de forma meditada la realidad. Claro, esto, si ustedes leen el libro Camino, de José María Escrivá de Balaguer, tienen ejemplos de esta naturaleza los que quieran. Los aforismos de Nietzsche, que es filosofía reducida a refranero, es mucho más valioso que esto. Cualquier refranero de cualquier idioma, el refranero español, es mucho más valioso que todo esto. Si ustedes cogen un soneto de Sor Juana Inés de la Cruz, encontrarán mucha más riqueza en cada verso que todo lo que hay aquí. Y añade, si prestas atención, incluso en un mal día encontrarás pequeñas oportunidades. Cuando salgas a pasear puedes encontrarte un gatito que te recuerde que la maravilla del ser con mayúscula, puede compensar el sufrimiento imposible de erradicar que lo acompaña. Esto es el horóscopo. Si ustedes leen el horóscopo, verán que el horóscopo y esto es lo mismo. Es decir, si prestas atención, incluso en un mal día encontrarás pequeñas oportunidades. Esto puede ser Cáncer, Sagitario, Capricornio, Géminis, Piscis. Cuando salgas a pasear puedes encontrarte un gatito que te recuerde que la maravilla del ser puede compensar el sufrimiento imposible de erradicar que lo acompaña. Esto es el horóscopo. El horóscopo que puede publicar cualquier prensa mediática, cualquier medio de comunicación. Otra manifestación. El verdadero ser es un proceso, no un estado, un viaje, no un destino. Es la transformación continua de lo que sabes mediante el encuentro con lo que no sabes. Pon siempre tu evolución por encima de tu estado actual. Esto puede ser Heráclito, Parménides, Nietzsche, cualquier cosa menos Santa Teresa de Jesús o una persona inteligente. La humildad es la verdadera precursora de la sabiduría. Si nosotros cambiamos la frase de orden y decimos la sabiduría es la verdadera precursora de la humildad, la frase funciona perfectamente. Es más, si decimos la bolsa y la vida son las verdaderas precursoras de la sabiduría, también funciona. Quiero decir, pueden añadir aquí los sustantivos, los adjetivos, los verbos que quieran, que la frase tiene una rentabilidad impresionante. Todos tenemos que decir la verdad, arreglar lo deteriorado y recrear lo desfasado. Claro, esto yo no sé si es el lema de la medicina, de la farmacia, de la ingeniería mecánica, sirve para todo. Y cuando algo sirve para todo es porque no sirve para nada. Si la sociedad está corrupta, pero no los individuos que la habitan, entonces, ¿cuándo se originó el problema? No reorganices todo el país hasta que hayas puesto en orden tu propia experiencia. Amén, amén. Y termina una muy buena, dice, las cosas van bien, por ahora, sí. Y si decimos las cosas van mal, por ahora, o las cosas van regular, por ahora, o las cosas van por ahora, pues también funciona. Quiero decir, estos son ocurrencias muy interesantes. Vamos a ver, yo comprendo todo este tipo de cosas, las comprendo, pero lo que ya me cuesta más trabajo comprender y explicar, sobre todo, es que haya grandes masas sociales que se crean que esto es conocimiento. Porque verdaderamente, si esto ocurre así, es que la universidad ha fracasado por completo, cosa que no insistiré más en el tema, y que nuestros sistemas políticos y que nuestras democracias también han fracasado por completo, porque si el resultado de todo el conocimiento es precisamente la admiración por el disparate, las greguerías de Ramón Gómez de la Serna son mucho más inteligentes que todo esto, pero indudablemente, indudablemente. Claro, fíjense ustedes lo que dice Gonzalo Torrente Ballester en su libro Ifigenia, es un libro de 1987, donde presenta la figura de un antiguo sabio que renuncia al conocimiento porque la mentira y la sofística son mucho más rentables, es decir, ganaba mucho más, digamos, como hablador que como profesor, ¿no? Y entonces, dice Torrente, ustedes piensen en todo lo que acabamos de decir y ahora piensen en este personaje de literatura. Contemporáneo de Sócrates, Calcas, que es el personaje al que nos referimos, Calcas, hubiera bebido también la cicuta. Nacido unos 100 años antes que Sócrates, la gente se limitó a encogerse de hombros ante su ciencia. Es decir, cuando exponía ciencia y conocimiento se burlaban de él. Un encogimiento de hombros universal, desde el rey al esclavo, desde la Magna Grecia al misterioso Egipto. Nadie le prestaba atención, ni el pueblo llano ni las élites. Al conocimiento lo ignoraban. Ante tamaño fracaso, el fracaso del conocimiento, el fracaso de explicar el racionalismo,
Calcas había tenido que falsificar su sabiduría. Hablo de Calcas, no de nadie contemporáneo. Calcas había tenido que falsificar su sabiduría, convirtiéndola en superchería, que era lo que la gente respetaba y pagaba. Lo que la gente respetaba y pagaba, la necedad. Ateo se hizo sacerdote de cualquier dios. Racionalista se reputó a sí mismo de zahorí, intérprete de señales y clarividente del futuro. Pedante transfiguró su oratoria de lógica en patética y su ademán de solemne en teatral, como esa gente que cuando toca el piano pone caras como si estuviera expresando no se sabe muy bien qué, que eso es lo que nos dicen los buenos profesores de música, que cuando toquemos el piano y no hagamos el bobo, con la cara ni con los gestos, ¿verdad? Pues este hacía el bobo con todo eso, porque eso daba más de sí. Tenía una figura enteca y arrugada, ojos vivaces y envidiosos, sonrisa amarga y falsa. Le da el aspecto del pícaro, del astuto, del sofista. Cargado con sus chirimbolos profesionales, Calcas iba de santuario en santuario, de plaza en plaza, de palestra en palestra, y en todas partes sorprendía al auditorio y le sacaba para vivir. Bueno, es lo mismo que hará el buldero de los cuentos de Canterbury, es lo mismo que hará el buldero de Lazarillo de Tormes, y es lo mismo que hacen todos los charlatanes, es decir, los que hablan disfrazados de pensadores. Estamos muy lejos de aquel Lope de Vega que decía, y escribo por el arte que inventaron los que el vulgar aplauso pretendieron, porque como las paga el vulgo es justo, hablarle necio para darle gusto. Claro, Lope de Vega escribía comedias que consumía el público, pero eran de una inteligencia desbordante. Pero es que hoy día lo que se produce son necedades que consume el público. Y permítame una cita literaria más, porque yo me he formado en la literatura, yo me he educado intelectualmente en la literatura, y comparto gratuitamente con el prójimo esta formación literaria, porque creo que la literatura, más que una autoayuda, es un desengaño. Es un conocimiento que supera el uso totalmente fraudulento y sofista que se hace de la filosofía y de sus ideas. Y si me permiten una cita de Tiempo de silencio, de Luis Martín Santos, Tiempo de silencio es una novela que se publica en 1961 y que supone la superación del realismo social y del realismo crítico, y tiene una secuencia que es una auténtica burla de José Ortega y Gasset. En esa célebre parodia de la supuesta conferencia de José Ortega y Gasset, que yo siempre he interpretado como la crítica que se hace a los profesores de universidad, a los sabios, a los listos, a los humanistas, a los filósofos que van de listos y son en definitiva unos vulgares vendedores de cebolla, haciendo creer que si comes cebolla te crece el pelo, ¿no? Entonces, esa parodia de Ortega y Gasset, muy bien hecha por Luis Martín Santos, sin mencionar en absoluto a Ortega y Gasset, dice así: ya el gran maestro con mayúscula, aparecía, y el universo mundo completaba la perfección de sus esferas. Va a dar una conferencia, este filósofo. Perseguidos por los siseos de los bien indignados respetuosos, los últimos petimetres se deslizaron en sus localidades extinguida la salva receptora. Los círculos del purgatorio, que como tal podemos designar a las localidades baratas, solo en apariencia más altas que el escenario, recibieron su carga de almas rezagadas y solemne, hierático, consciente de sí mismo, dispuesto a bajarse hasta el nivel necesario, envuelto en la suma gracia, con 80 años de idealismo europeo a sus espaldas, esto ni que lo hubiera escrito yo, una metafísica original, dotado de simpatías en el gran mundo, dotado de una gran cabeza, amante de la vida, retórico, sobre todo retórico en el peor sentido de la palabra, inventor de un nuevo estilo de metáfora, catador de la historia, reverenciado en las universidades alemanas de provincia, esto es muy bueno, reverenciado en las universidades alemanas de provincia, oráculo, periodista, ensayista, hablista, no dice charlatán, pero dice algo peor, hablista, el que lo había dicho ya antes que Heidegger, todo junto, con guiones, el que lo había dicho ya antes que Heidegger, comenzó a hablar haciéndolo poco más o menos de este modo. Y aquí nos enfrentamos a una dramatización de lo que yo he llamado muchas veces la solemnidad de lo obvio, ¿no? Fíjense ustedes qué bien lo objetiva Luis Martín Santos en Tiempos de silencio. El trasunto de Ortega y Gasset dando una conferencia. Señoras, pausa. Señores, pausa. Siempre se ha dicho en español señoras y señores.
nunca ha habido problemas con el género. Señoras y señores, es lo que siempre se ha dicho en español, no niños, niñas, hombres, mujeres, señoras y señores. No damas y caballeros, que eso es inglés puro. Damas y caballeros es inglés. Cuando vas a un centro comercial o algo, te dice caballero tal, o vas a un aeropuerto y te dice caballero, caballero, señor, sería lo lógico, pero bueno, se utiliza el caballero como si fuéramos a caballo. No dicen dama, no dicen dama, caballero, le sirvo el café, caballero tal, no dicen dama, le sirvo el café, o sea, solo es una apelación masculinizante. Bien, señoras, pausa, señores, pausa, esto, pausa, que yo tengo en mi mano, pausa, es una manzana, gran pausa. Ustedes, pausa, la están viendo, gran pausa, pero, pausa, la ven, pausa, desde ahí, desde donde están ustedes, gran pausa. Yo, gran pausa. Veo la misma manzana, pausa, pero desde aquí, desde donde estoy yo, pausa muy larga. La manzana que ven ustedes, pausa, es distinta, pausa, muy distinta, pausa, de la manzana que yo veo, pausa. Sin embargo, pausa, es la misma manzana, sensación. Sensación, pone el texto, en acotación, ¿no? Claro, es una dramatización con un lenguaje completamente acotado, completamente teatralizado. Apenas repuesto su público del efecto de la revelación, condescendiente, siguió hablando con pausa para suministrar la clave del enigma. Lo que ocurre, dice el trasunto de Ortega, tras una pausa, es que ustedes y yo, gran pausa, la vemos con distinta perspectiva. Tableau, es decir, telón, podríamos decir, se cerró. Bien, esto es tomar el pelo a todo Dios, tomar el pelo a todo el mundo. Si el nivel intelectual de las masas tiene como objetivo la satisfacción emocional y sapiencial en este ámbito y en estos conocimientos, apaga y vámonos. Siempre he tenido mucho respeto por las personas a las que me dirijo. Nunca les hablaría dándoles gato por liebre.